hablar sobre el subtema de César Vallejo y Gregory, una historia de amor. Bueno, César Vallejo y Gregory, un amor de leyenda, una historia de amor que se trascendió en la literatura y se convirtió en un símbolo de amor eterno. Bueno, según el doctrinario de Miguel Pachas Almeida, nos menciona que se conocieron en un pleno invierno, en el febrero de 1927, donde que César Vallejo recordó aquellos bellos momentos que tuvo al lado de Gregory. Y más de 75 años matrimonial, se consideró que Vallejo nunca encontró a ninguna mujer que se comparara con el noble corazón que tuvo Gregory, y escribió y encendió en sus versos el amor que tuvo hacia ella. En conclusión, la historia de César Vallejo y Gregory es una auténtica leyenda, ya que simboliza el poder del amor y de la perseverancia. A pesar de los obstáculos o circunstancias, su amor trascendió en el tiempo y dejó huella en la literatura y en sus corazones de aquellas personas que escuchó esta historia hermosa en su tiempo. Según González, en 1993 comenta que César Vallejo, en 1910, viajó a Trujillo con la intención de estudiar letras en la Universidad de la Libertad. Sin embargo, no pudo encontrar un trabajo que le permitiera cubrir sus gastos de manutención y estudios, por lo que se vio obligado a abandonar en los cursos y regresar a su pueblo natal, Santiago de Chuco. Después de esto, al año siguiente, recibió ayuda económica de su padre y su hermano Víctor. Con este apoyo, viajó a Lima y se matriculó en la Facultad de Ciencias de la Universidad de San Marcos el 22 de abril de 1911. Sin embargo, parece que no pudo adaptarse a la vida en la capital peruana, o tal vez se dio cuenta de que no era su vocación, ya que a finales de mayo abandonó nuevamente sus estudios. Finalmente, en 1913, César Vallejo inició sus estudios universitarios en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de la Libertad. En Trujillo se matriculó en los cursos de Filosofía Subjetiva, Histórica de la Civilización Antigua, Historia de la Literatura Castellana, Historia de la Literatura Antigua e Historia de la Filosofía Antigua. La idea principal en sí de este extracto nos muestra un poco más acerca de la vida académica del gran poeta César Vallejo, pues estos puntos en su vida han significado un gran factor, puesto que sin esto no sería la gran persona que fue en vida. Asimismo, estos hechos no solo lo podemos encontrar en un solo documento, ya que con el tiempo se han visto nuevas fuentes de información, así como la tecnología nos permite visitar diferentes sitios web y conocer más sobre este tema. Uno de los hechos más relevantes que se pueden verificar son los orígenes, el cómo empezó esto y qué es lo que lo llevó a cabo a hacerlo. No obstante, uno de los actos de César Vallejo que no se puede dejar en la nada es la perseverancia que ha tenido, puesto que pese a las dificultades que tuvo a lo largo de su vida, supo afrontarlas y lo más importante es que supo superarse, pues ser una persona resiliente. Para poder concluir, podemos decir que solo una pequeña acción puede tener un gran impacto en nuestra vida, pues esto depende mucho de cómo lo tomemos y sepamos solucionarlo. Efectivamente, distintos proyectos de la vanguardia peruana ingresaron gracias al salto de Vallejo a la poesía con Dulce en 1922, ya que el lenguaje y el sentimiento antiguo degenerado les abrió el portón para que pudieran ingresar. Se tiene el caso del periodismo actual, que al igual que César Vallejo realizan la crítica política. Como podemos observar, Vallejo, aún después de haber tenido una mala acogida con Trilce en 1922, llevó consigo un par de libros, por los cuales valieron el respeto por la historia literaria peruana. Por ejemplo, se encuentra la referencia a la vida, la solidaridad, la lucha contra el egoísmo y la muerte. Eso significa que ayudar, ser estratega o solidario nos ayudará en nuestro progreso. A partir de todo esto, debemos realizar acciones las cuales nos puedan construir a una gran formación. ¿Sabías que ahora es importante tener un emprendimiento cultural? ¿Tienes conocimiento de qué es un emprendimiento o un negocio como este?
A continuación se les va a detallar mejor este tema. Según Acosta, en el año 2014, nos comenta que hablamos de emprendimiento cuando nos referimos a la formación de una persona en una cultura capaz de emprender, crear y desarrollar proyectos, los cuales puedan generar instituciones. De igual modo, se habla de emprendimiento cultural cuando nos referimos a una población que empieza a conocer el significado de su realidad. Asimismo, el emprendimiento cultural también se define como una actividad encaminada a hablar de un emprendedor que genera instituciones con un plan de trabajo estratégico y competitivo. Es importante comprender el concepto de emprendimiento y su impacto en las habilidades sociales, talentos y autorreconocimiento como una fuente de mejora en la calidad de vida. Asimismo, podemos contrarrestar toda esta información investigada en la Ley 1014, que fue fundada el 26 de enero del 2006, que da fomento a la cultura del emprendimiento. Como cierre, se sugiere que se realicen más investigaciones y estudios que profundicen en el impacto del emprendimiento. Estos estudios podrían incluir la recopilación de datos encontrados y resultados específicos para respaldar así los hallazgos. Finalmente, se les recomienda a los futuros emprendedores que deseen tener un negocio como este, estudiarlo muy bien, ya que la importancia del emprendimiento cultural, como de todo emprendimiento, es que trae bienestar traducido en ofertas laborales, ingresos para muchas familias, además de que influyen en la recuperación económica de cada región, demostrando así una vez más su compromiso social. Muy buenas noches, les saluda Fernando Vela y como parte de nuestro trabajo de proyecto final, voy a explicarles lo que es la diferencia del emprendimiento cultural, social y el emprendimiento de negocio. Según los textos revisados y lo rescatado de la lectura Lockout y de parte de la biografía del autor César Vallejo, podemos saber de que los emprendimientos sociales son muy importantes y existe una gran diferencia entre los emprendimientos de negocio. Lo que podemos mencionar es de que estos abordan los enfoques de un problema de manera muy distinta. Mientras que uno busca solucionar un problema social y que este tenga un impacto en el tiempo, el otro busca solamente satisfacer las necesidades propias del empresario, ¿no? Tal como se mencionan en los estudios generales del señor Vázquez Dávila y la señora Andrea en el 2023. Entonces existe una gran importancia en que nosotros promovamos y también los centros educativos promuevan estos emprendimientos en países en desarrollo como el nuestro, donde actualmente existen muchas restricciones por el Estado, en los presupuestos, en la burocracia, en la falta de impulso o de repente en la cultura propia de un país. Entonces deberíamos nosotros impulsar esto para solucionar y atender problemas muy graves sociales, en los cuales nosotros podemos inferir que una pieza muy característica y clave de estos emprendimientos culturales es el valor que tiene los desarrollos sociales y que son sostenibles y tratan de ser sostenibles, que se traducen en la generación de riqueza para la sociedad a través de los cambios y que estos cambios también perduren en el tiempo. Como comentario, puedo mencionar de que la idea principal de este texto es justamente la diferencia entre uno y otro tipo de emprendimiento, pero en el fondo lo que buscamos es identificarnos con el autor, identificar lo que Vallejo busca como algo importante para el desarrollo social, dado que él viene de un lugar muy pobre, muy alejado de Lima, y se ve necesario que los emprendimientos sociales ayudan justamente a los desarrollos cuando el Estado no está presente. Eso sería todo, muchas gracias, que les vaya bien. Para Espinosa 2018, Vallejo supo nutrir su formación política e ideológica con grupos del norte y fijar el socialismo como su ideal del futuro. Ahí nunca estuvo alejado del trabajo político. Al contrario, su vida desde su juventud estuvo estrechamente relacionado con la dura y opresiva realidad que nos rodea. Además, sufrió cambios revolucionarios debido al proceso de formación ideológica y política. En definitiva, Vallejo fue un claro ejemplo en contra de las injusticias y abuso del poder, teniendo en cuenta que Vallejo tenía muy claros sus objetivos y agrupaciones a las cuales iba a pertenecer para defender las injusticias y luchar por la igualdad.
Definición de la radionovela. Es una narración que se despliega a lo largo de una serie de episodios, donde cada uno se enfoca en la expansión de conflictos que pueden permanecer sin resolver o encontrar su solución en capítulos posteriores. En este tipo de relato, el receptor u oyente desempeña un papel fundamental al interpretar lo que se subentiende en la historia. Asimismo, se erige como un punto de convergencia de diversas manifestaciones artísticas, en el cual el drama se despliega, se intensifica y adquiere mayor profundidad a medida que progresa la narrativa. A todo esto, la radionovela es un formato en el que la representación de personajes a través de escenarios cotidianos proyecta situaciones que invitan a la reflexión en diversos contextos. Eso nos dice Suárez 2020. La radionovela es una expresión artística. Medida en 2020 nos menciona que conecta fácilmente con el oyente mediante indicios de la vida cotidiana. Caranchoa 2016, ejemplo de innovación ante la disminución de la popularidad de las radionovelas, se convirtió en un fenómeno en línea. Su adaptabilidad digital subraya la continua relevancia del género, conectando con nuevas audiencias. Los valores de pasión y generosidad en la producción reflejan la dedicación artística compartida con César Vallejo, cuya obra abordaba injusticias sociales. Estos valores cruciales de radionovelas y poesía resaltan la importancia de comprender al público y despertar interés, elementos clave en la comunicación contemporánea. En resumen, la radionovela persiste como poderosa para contar historias, demostrando su vigencia a pesar de los cambios en los medios. ¿Sabía que las radionovelas son un formato que combina la narración oral con los elementos dramáticos? Pues estas han desempeñado un papel fundamental a lo largo de su historia de las radionovelas. Estas producciones han sido una fuente de entretenimiento, a menudo transmiten mensajes sociales y culturales. Según Cardona, en el 2021, nos indica que en las radionovelas se aplica una serie de diversas estrategias, tales como lo son el efecto de sonido, el efecto de voz, el efecto de música, la construcción de personajes, de un escenario o una trama. También tiene otras finalidades, intentando que piensen en situaciones mientras escuchan, por lo que descifran las imágenes y expresan sus sentimientos y emociones sobre el tema. Además, este formato de programa puede ser una herramienta de enseñanza que favorece así a nuestra formación social, pedagógica y laboral. En definitiva, las estrategias empleadas en la creación de radionovelas han evidenciado su destreza para comunicar mensajes profundos y relevantes. La explotación laboral es un tema no ligado a la normativa de un contrato. Por ello, si el empleador incumple dichas normas, esto puede conllevar a consecuencias jurídicas a través de denuncias. Otro aspecto a recalcar es la informalidad en el sector privado. Se da cuando los empleadores tienen desconocimiento de sus derechos laborales, debido a que los empleadores toman ventaja en contra de sus beneficios, ya sea pagando montos insuficientes o evitando cláusulas en el contrato. Por ejemplo, un caso del tema tratado sucede cuando reciben poco salario ante el esfuerzo que dan, además del incumplimiento del horario previamente establecido. Según Vega, en el 2020, la idea principal del texto es darnos a conocer lo que consideramos explotación laboral y cómo los empleadores se aprovechan de la falta de conocimiento de los trabajadores para poder lucrar en beneficio propio. Existen diversas fuentes que nos muestran la explotación laboral de manera desnuda y poniendo al alcance la percepción subjetiva de la desigualdad, que es inmanente. Se ven las notables diferencias que van del trabajo registrado y fuentes confiables. Apoyándonos de las informaciones mostradas, podemos recalcar que muchas empresas se aprovechan la falta de conocimiento de los trabajadores, además le ponen muchos obstáculos para que ellos no adquieran los beneficios que les corresponden. Se sabe que César Vallejo trabajó desde muy pequeño y vio las explotaciones laborales y pudo plasmarse en diversas obras como El Tungsteno. En conclusión, es importante tener conocimiento de algunas leyes que nos favorecen a nuestro salario. Además de ello, es importante tanto como las grandes y pequeñas empresas sean conscientes y brinden los beneficios que corresponden, así como el cumplimiento del horario y la remuneración de las horas extras.